Buenas tardes, amigos televidentes. Hoy, como cada domingo, aquí su tarde, siempre con informaciones frescas en el programa Orientación Tributaria. Como siempre, de deber, aquí tenemos a nuestro coproductor, Braulio Jiménez, a nuestro invitado especial, estrella, Basilio Sánchez, quien aspira a la plancha número 1 del Colegio Dominicano de Contadores Públicos Autorizados. Y tenemos a Ramón Antonio Cuello, también otro invitado más nuestro aquí en nuestro programa. Así que nosotros le damos la bienvenida a ellos y que en el próximo segmento hablaremos del tema sobre la revalorización patrimonial de la ley 46-2020 para hablar de ese tema y de la norma que la certifica y que la regula en impuestos internos. Como nuestro programa es orientación tributaria, siempre traemos temas tributarios, un programa apolítico, donde nosotros siempre estamos con un tema para el quehacer nacional. Así que nos vamos a unos comerciales. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. Colegas contadores, para lograr la transformación del gremio, pretendemos relanzar la cooperativa del contador, convertirlo en el banco de los contadores, modificar la ley 633 para convertirla en una ley moderna, hacer alianza con las universidades para capacitar a los contadores en áreas técnicas. Contador dominicano, llegó el momento de unirte a esta propuesta de desarrollo de nuestra profesión. Es hora de elegir y de hacerlo bien. Esperamos contar con tu apoyo. Somos contadores Contador, este 18 de septiembre, vota 1 por una gestión transformadora. Somos contadores de la modernidad. Buenas tardes, amigos televidentes. Aquí estamos de vuelta otra vez nuevo con su programa Orientación Tributaria. Y como les decíamos, aquí estamos con los invitados. Buenas tardes, Braulio. Buenas tardes, Basilio. Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes. Hoy tenemos el tema de la revalorización de patrimonial, la ley 4620, y tenemos como invitado a Basilio, Ramón y Braulio, que nos van a discernir bastantemente. Basilio, tú como aspirante a la plancha número 1 del Instituto Dominicano de Contadores Públicos Autorizados, siempre ustedes abogan porque haya una legislación que el contribuyente siempre lo ponga al orden y que no vaya muy forzado en el pago. ¿Qué tú debes decirle al respecto a la población dominicana como especialista en la materia? ¿Qué trae esta ley dentro? ¿A qué se debe? ¿Para qué se debe? ¿Y hacia dónde vas? Gracias, Santiago, por esta oportunidad de estar con el público que sintoniza con orientación tributaria, que realmente el país la necesita. Muchas gracias. Lo primero que quisiera aportar, Santiago, sobre este tema es el siguiente. La relación que el Instituto de Contadores ha tenido con la DGI en los últimos años, sobre todo en los últimos 4 años, ha sido una relación viable. Esta norma, la 420, esta norma fue puesta, cuando se puso en vista pública, fue enviada al Instituto de Contadores y también fue enviada a nuestros hermanos del CONASI, del Consejo Nacional de Asesores Impositivos, y conjuntamente ambos, el Instituto y el CONASI, opinaron esta norma e inclusive en la gestión del anterior director, del señor Magín Díaz,
tuvimos una reunión con Magín y con sus técnicos y discutimos todos los temas que entendíamos nosotros que eran relevantes y que beneficiaban, en este caso, al contribuyente. Y diríamos que esta ley que se promulga el 19 de febrero con un plazo de 6 meses, coincidió que la ley establecía que estaba sujeta a que se promulgara la norma por parte de la DGI, pero ahí entonces vino el COVID y prácticamente el plazo de la ley se lo llevó el COVID. De ahí es que en la ley de presupuesto complementario que sometió el presidente Danilo Medina en el mes de junio, pues se modifica la ley 4620, de la cual entonces podemos hablar para que hagamos un pequeño recorrido de cuál es la composición de beneficio que tiene esta ley, los costos, porque hay que decir, Santiago, que esta ley era un compromiso que tenía el país con la ley de prevención del lavado de activos. Recuerda que la ley 155-17 de prevención del lavado de activos establece como delito precedente la evasión tributaria. Y no era posible entonces, diríamos, cumplir con una legislación tan dura como es la ley de prevención del lavado de activos, o sea, esta nueva ley, sin antes que se dispusiera de una ley que permitiera que los contribuyentes pues transparentaran o sincerizaran los patrimonios. Y yo creo que entonces ahí es que viene el debate que nosotros podemos establecer en esta mesa para que veamos cuáles son los alcances y cómo pudiera beneficiar a cualquier contribuyente que tenga un patrimonio que no haya declarado. Que hay que señalar, Santiago, que no se trata específicamente de patrimonio que hayan sido delitos de otras materias, porque ya cualquier delito de otra materia tendrá que ser visto en otras jurisdicciones, por ejemplo, temas de narcotráfico, etcétera, etcétera. Ahora, de lo que se trata es de que hay contribuyentes que tienen patrimonio que durante su vida productiva han crecido su patrimonio y no han cumplido con el fisco para pagar los impuestos que corresponden. Y yo creo que la virtud de esta ley es justamente esta oportunidad y sobre todo, diríamos, aprovechar que estamos en un gobierno de cambio. Hay que coger la señal, lo que estamos mirando hasta ahora con lo que ha venido gestionando el presidente licenciado Luis Abinader, pues entonces nos está dando una señal de que pareciera que las cosas pueden ser diferentes. En este término, y tú que eres una persona bastante informada y ha trabajado, que me basta a mí, en la consulta de las últimas normas que ha emitido la Dirección General de Impuestos Internos, cuando la ley y la norma estaban en términos de consulta, había siempre un choque con los empresarios. Decían, esa ley no es para empresarios, esa ley es para lavadores, esa ley es para políticos, esa ley es para ocultar otros, esa ley es para esto. Pero, en fin, nació la ley. Ahora bien, naciendo la ley, y tú siempre has estado al frente de ciertas instituciones que tienen que ver con el quehacer nacional. Esa ley tuvo un efecto que fue que se le cambió la tasa, se le cambiaba la tasa, hubo mucha consulta, también no se le cambió la tasa, pero que estableció un 2% general, que muchas veces hubieron empresarios que dijeron que no, que yo tengo mi patrimonio real, que aquel lo tiene mal, este lo tiene bien, fulano lo tiene así. En ese respeto referente a lo que tiene que pagar el contribuyente, ¿cómo se le va a aplicar? Ese tema, como tú siempre lo has dominado y quizás tuviste en la consulta, ¿cómo se trató ese tema para la nación? Fíjate, lo que pasa, Santiago, que diríamos que la receta impositiva no es general. La receta impositiva va a depender de cada caso y de cada contribuyente. Por ejemplo, cuando tú tienes un contribuyente que nunca ha transparentado su patrimonio, un 2% es razonable. Ahora, cuando tú tienes un contribuyente que el 90, el 80% de su diríamos, crecimiento, desarrollo patrimonial ha sido transparentado, entonces este dirá, bueno, pero es que yo he pagado siempre y están beneficiando a aquel que no ha pagado. Entonces,
yo pienso que el tema de la receta fiscal hay que mirarlo en cada contribuyente. Por ejemplo, si nosotros miramos esta ley tiene, vamos a verlo por capítulo. Tiene un capítulo, por ejemplo, si lo vemos a la persona física, tiene un capítulo, por ejemplo, para el efectivo, que una persona física pudiera tener en algún certificado, porque hay que establecer una diferenciación. Yo pudiera tener un certificado financiero como lo tienen muchos, por ejemplo, en Bolsa de Valores, lo tienen en Hacienda, a través de todas estas facilidades que el propio gobierno estableció para capitalizar el Estado. Imagínate que tú tengas un certificado financiero de 50 o 100 millones de pesos, y está en el banco, y el banco te hizo tu debida diligencia, y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con un delito diferente a lo que es el delito tributario, tú estás bien, porque tú has estado involucrado en las actividades productivas y el banco te depuró y no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa? Cuando revisamos tu declaración jurada, tu IR1 dice que tu patrimonio son 25 millones, pero tú tienes solamente en un certificado 50 o 100. Ya tú eres un contribuyente que tiene que ponerle atención a esta ley, porque si no te acogiera a la ley, mañana pudiera la DGI decirte, hey, tú tienes 100 millones de pesos de depósito en un banco, pero tu declaración jurada presenta 25, presenta 20. Ahí hay entonces un problema que puede ser inclusive... Asible de evasión. Y de prevención de lavado de activos, como un delito precedente. Entonces, yo creo que cada quien debe de ponerle una atención especial a esta ley. Fíjate que si hablamos desde el punto de vista de esa disponibilidad por igual, aquí hay muchísima gente, Santiago, que tienen patrimonio de vivienda, que la compraron, no la han transferido, o la compraron hace muchos años y no la han colocado en su declaración jurada. Entonces, fíjate, quizá la parte más difícil de poder demostrar la capacidad de tener es cuando tú lo has tenido en el tiempo. O sea, cómo tú reconstruyes 20 años de trabajo, los cheques que te pagaron en todo ese tiempo, las empresas que tú trabajaste o los negocios que hiciste, es prácticamente imposible. O sea, que cada contribuyente debe de mirar en sí cuál es la oportunidad que tiene. Entonces, cuando lo vemos a la persona física, vemos ese capítulo. Ahora, si te vas a las empresas, fíjate que en las empresas tú tienes otras situaciones. Tú tienes en las empresas inventarios que tienen que revisarse si el inventario que tengo hoy es real. Tengo la oportunidad de sincerizar este inventario. Pero también hay otro elemento importante en esto, Santiago. Hay empresas que la realidad que presentan en su estado financiero es muy distinta a lo que realmente es. O sea, van a un banco y muestran su estado financiero y dice que un edificio que está en la 27 de febrero cuesta 3 millones de pesos porque eso fue lo que le costó hace 20, 25 años. Tiene la oportunidad de revalorizar ese activo y asignarle el valor que corresponde, y probablemente de 3 millones, de 4 millones ese activo pudiera valer 60, 80, 100. Y entonces la fotografía de tu estado financiero es totalmente distinta a la que es sin la revalorización. Entonces, ¿qué pasa? El banco, porque hay que verlo, fíjate que una empresa que no tenga interés de tomar o de financiarse, quizá no vea atractivo el revalorizar, que es el otro capítulo que tiene la ley. Entonces, yo diría que esta ley es un vehículo idóneo, pero cada contribuyente debe mirar la virtud que ella tiene para él poder aprovecharlo. Porque, por ejemplo, si te vas a la persona física con la revalorización, y yo tengo, vamos a suponer, un apartamento que lo compré hace 8 o 10 años, y lo compré en 5 millones, pero hoy vale 14. Si yo no lo voy a vender, quizás no me conviene revalorizar. ¿Por qué? Porque voy a pagar el IPI en base a los 14, no en base a los 8 o a los 4, que fue lo que me costó. Entonces yo creo que en este caso los asesores fiscales, los consultores en materia tributaria, deben de diagnosticarle a cada contribuyente en función de cuál es su interés
de operar en el mercado o de cuál es su realidad en materia de transparencia, de aconsejar el camino idóneo, siempre partiendo, Santiago, de que siempre será una recomendación sana que en el caso de la transparentación, del que no tenga patrimonio transparentado, que lo haga. Que lo haga porque es una oportunidad que no estamos seguros de cuándo se pudiera repetir. Y de aquí a que se repita, de aquí a que venga otra ley para corregir esos patrimonios, pudiera entonces uno caer en algún proceso de fiscalización y tener problemas con el fisco por una razón sencilla, Santiago. Tenemos que tener presente que cuando terminemos este tema de la pandemia, la Dirección General de Impuestos Internos volverá a su realidad de fiscalizar y de volver ¿verdad?, a generar presiones, porque las direcciones de impuestos están para recaudar. O sea, ahora estamos apostando a una dirección de impuestos que sea solidaria con el contribuyente, porque hay una razón extrema que nos obliga a que todos seamos solidarios. Pero cuando termine esto, las cosas volverán de nuevo. Basil, hay un tema muy importante. Braulio, tú como litigante en materia tributaria, la ley deja fuera totalmente y castiga el delito tributario en toda su forma. También la norma también la deja fuera. En cuanto a tu conocimiento que tú tienes como especialista en esta materia, litigante, ¿qué tú puedes decir respecto a esa parte que la ley excluyó totalmente? Sí, realmente la ley excluye todos aquellos patrimonios que han sido obtenidos de manera ilícita y lo deja fuera, pero todos aquellos patrimonios que tú lo has obtenido trabajando de forma honesta, que tú no lo has transparentado, puedes acercarte a la Dirección General de Impuestos Internos y transparentarlo, por lo cual ya tú solo pagarás un 2% del valor de esos inmuebles. Hay otros bienes que quedarán fuera, como son aquellos depósitos que tú tengas en bancos extranjeros, otros depósitos que estén siendo investigados por la ley, pues todos esos bienes quedarán fuera de acogerse a la ley de revalorización patrimonial. Ahora, ¿qué sucede? Hay mucha gente, como bien decía el licenciado, que se ha pasado toda una eternidad trabajando, pero nunca ha tenido ningún contacto con la Dirección General de Impuestos Internos. Esta es su oportunidad para que pueda transparentar y evitar inconvenientes futuros con la Dirección General de Impuestos Internos, puesto que cuando la DGI vuelva a su normalidad, todos aquellos patrimonios que no hayan sido transparentados, pues caerán en un renglón que ya serán investigados y tú tendrás que demostrar que han sido adquiridos de manera lícita. Todo eso ha venido esta ley para el beneficio de la población que pueda acogerse a ella. Amigos televidentes, vamos a una pausa, en breve retornamos con el licenciado Ramón Cuello, con la política de la ley de revalorización de patrimonio, la 4620. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. Colegas contadores, para lograr la transformación del gremio, pretendemos relanzar la cooperativa del contador, convertirlo en el banco de los contadores, modificar la ley 633 para convertirla en una ley moderna, hacer alianza con las universidades para capacitar a los contadores en áreas técnicas, contador dominicano. Llegó el momento de unirte a esta propuesta de desarrollo de nuestra profesión. Es hora de elegir y de hacerlo bien. Esperamos contar con tu apoyo. Somos contadores. Este 18 de septiembre, vota 1 por una gestión transformadora.
Somos contadores en la modernidad. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta otra vez nuevo con su programa Orientación Tributaria. Hay un tema muy importante y es de que se dice que la ley tiene un impacto positivo en la población, que la ley va a rellenar mucho vacío que dejó, que el expresidente que se fue nunca dio una ley de amnistía, que la ley sirve como amnistía, no sirve como amnistía, que la ley está buscando otros factores más que no son lo mismo, que la ley siempre trata de ser un parche. Pero dentro de todo eso aquí tenemos al politólogo Ramón Cuello. Ramón, se habla de todo este tema y tú como político sabes a dónde encajan cada uno de ellos. La ley, ¿en qué afecta a la población, la ley de valorización patrimonial, y cuáles beneficios tiene de por sí el contribuyente y la clase más desposeída? Bien, lo primero es que la ley tiene un carácter transitorio y viene a sentar las bases para que aquellos que no han transparentado sus bienes, estamos hablando de su patrimonio, de personas físicas, jurídicas, y un elemento interesante es que también los bienes sucesorales susceptibles de partición pueden ser metidos en la ley, incluido en el alcance de la ley, ¿verdad? Porque el Estado tiene una función recaudadora, fiscalista, y entonces es muy interesante poner al contribuyente a pagar lo que debe pagar. A pagarlo, sí, lo que debe pagar. Entonces se le debe dar facilidades, porque no obstante que el Estado tiene una función fiscalista, no menos cierto es que no debe tener una función de ser un perseguidor, ¿verdad? Y un permisivo de evasión. Pero tampoco puede permitir la evasión fiscal. Entonces, a todo esto hay que buscarle una salida. No es un parche, no vamos a verlo de esa óptica, no, evidentemente que no es un parche, sino que es una salida ante la realidad, porque hay muchas personas que de hecho necesitan transparentar y revalorizar propiedades y poner al día ciertos efectivos, certificados financieros, depósitos, acciones y demás. Entonces, la ley ha venido a dar esa facilidad. Ahora bien, como dijimos que es una ley transitoria, con esto de la pandemia, la cuestión se ha puesto un poco difícil y ha tenido que flexibilizar y de hecho con un cambio de gobierno hay que buscar la forma de que se pueda aplicar. De que se pueda aplicar y que la gente se sienta bien, que se sienta conforme y que el contribuyente esté dispuesto a acercarse a la Dirección General de Impuestos Internos, acercarse a los especialistas que le pueden asistir y le pueden dar cierto tipo de ayuda y brindarle las herramientas para que puedan poner todo al día. Entonces es evidente que la ley en este momento es excelente. Ok. Una pregunta, Basilio, que va a ser dividida en 5 a lo largo, porque esto es lo interesante. Y tú como que
aparte de ser especialista, es alguien que sabe y es conocedor y tiene buen conocimiento, y a través de eso ha trabajado en otros asuntos. Existe algo. Yo tengo un efectivo en un banco, pero no tengo ningún documento que diga la procedencia. Pero tengo un inmueble costoso, no tengo ningún documento que diga la procedencia. Pero a través de eso, tengo que demostrar de que ese dinero es mío, ese inmueble es mío, y tengo que ir a declararlo ante la adicional de impuestos internos. Que yo sea de paso, a los amigos contribuyentes les voy a hacer una salvedad. En el país hay muchos abogados que se dedican a fiscalistas, asesorar a contribuyentes mal asesorados. Después que están mal asesorados, entonces caen donde especialistas y tienen problemas. Yo siempre digo a los contribuyentes, busquen siempre un contador que los asesore a usted en materia tributaria, porque hay abogados que están enganchados, como decimos en mi pueblo, en contadores. Y cuando el expediente recae sobre un contador, ya el expediente está viciado. Búsquense un contador que lo asesore bien a usted. Eso es una recomendación que le hacemos de orientación tributaria, o un especialista en la materia. Excúsame, Isidro. Si yo voy a la DGI a declarar mi patrimonio y no tengo ningún tipo de documentación, ¿qué procede? Santiago, yo quiero primero felicitarte por esa recomendación, porque justamente cuando nosotros tenemos la oportunidad de asesorar a un cliente y nos encontramos con algún capítulo dentro de esa asesoría que tiene que ver con los colegas abogados, inmediatamente, por ejemplo, un tema dentro del patrimonio, hay un tema de acciones que tiene que ver con una reestructuración de su estructura legal dentro de sus estatutos de su empresa. Entonces ahí tienes que consultarte con el abogado que te trabaja la parte que tiene que ver con toda la estructura legal. O sea, porque yo creo que es la única manera de nosotros ayudar a ese cliente, a ese contribuyente. Procedo con tu pregunta. Mira qué pasa. La ley y la norma se fue sabio cuando se estructuró el mecanismo. ¿Por qué? Cuando se le dice al banco, cuando se le dice al contribuyente, tráeme un certificado, una certificación del banco de que tú tienes ese disponible ahí, sea un certificado, sean unos ahorros, como decía el doctor, al banco le están, otorgando la responsabilidad de que él haga su debida diligencia. O sea, y se supone que si yo tengo un certificado en el banco, ya el banco me hizo mi debida diligencia y comprobó que yo tengo capacidad para tener ese patrimonio, aunque no lo haya declarado fiscalmente, como decía el doctor, producto de un trabajo, en el tiempo. Entonces, ¿qué establece la norma? Dice, trae la constancia de la entidad, sea en valores, sea en Hacienda, sea en un banco comercial, tráeme entonces una certificación de que tú tienes esa disponibilidad en esa institución. Y ya con eso, pues para fines de la ley, pues yo soy un contribuyente que califico para entonces poder pagar el 2%, como decía el doctor, de acogerme, de transparentar. Yo diría que en materia de las disponibilidades, la entidad donde está esa disponibilidad pudiera ser también una cuenta por cobrar que yo tenga en una empresa. Imagínense que, por ejemplo, yo soy como hay tantos dominicanos que hacen negocio con empresas prestándole, por ejemplo, dinero. Y en el tiempo se ha generado una deuda importante de esa empresa a ese contribuyente, y el contribuyente lo único que tiene que solicitarle a la empresa una certificación de que la empresa le debe ese dinero, y con eso ya él procede a transparentar ese patrimonio que tiene por ahí. Como hay muchísima gente, que hay muchísimos prestamistas que viven subsidiando a muchas pymes, por ejemplo, y si es interés de ese contribuyente transparentar esos recursos, que de hecho el doctor hablaba tocó el tema sucesoral. Fíjese que hay por ahí casos de herederos que no pueden sustentar el cobro de deuda porque han sido manejados, a confianza, sin muchas formalidades,
y ha estado a opción del que debe reconocerle esa deuda. O sea, yo creo que es muy sano el poder tomar en cuenta ese tipo de recomendaciones, porque la entidad que donde está el patrimonio debe certificarlo, y con esa certificación ya la DGI se satisfacería, a menos que no tenga un requerimiento adicional que pudiera tenerlo. O sea, si es un patrimonio muy grande y tiene alguna duda, pues entonces ya solicitará al contribuyente alguna información adicional. Aquí hay un tema que siempre se ha hablado y es la niña más linda que tiene la Dirección General de Impuestos Internos o el Código Tributario 1192, la más bella, pero esa niña nunca se ha tocado y está ahí bien, que son de los escollos que tiene el código. Los prestamistas, como tú decías, y son prestamistas de que prestan de una forma irregular, y son las mejoras, que la DGI una vez la registraba y después, porque se ha dedicado a ser más fiscalista, que es jurista, dejó de registrarla. La mejora en terreno del Estado o invadida o como sea. Que muchos bancos la usan como garantía, pero se van al ayuntamiento a registrarla y no pasan por la renta. ¿Qué pasaría con ese patrimonio hoy día para yo declararlo? Mira, yo creo que si se tiene la constancia de haber adquirido o de haber construido, es pasible de registrarse, de reconocerse, porque ya lo que quedaría es otro proceso que ahí los abogados tienen más calidad que yo para hablar de eso, porque ya habrían otros procesos que tienen que ver en la jurisdicción inmobiliaria y en otras entidades para darle, diríamos, el carácter de formalidad del bien, porque de hecho había un proyecto, que empezó un proyecto del gobierno anterior con respecto al tema de la titularidad, que empezó por las zonas rurales. O sea, parece que el tema en la ciudad es un hueso duro de roer, pero yo entiendo que por un tema de política saludable y al beneficio del contribuyente, como decía el doctor, del pueblo, los gobiernos deben de abocarse a regularizar el tema de todo esos bienes construidos en terreno del Estado. Recuerda el caso de allá de los tres brazos, por ejemplo, un caso muy sonado. Entonces yo creo que estamos frente a oportunidades. Yo lo creo así, y lo veo lo veo de esa forma, Basilio, y lo veo bien. Así, amigo televidente, en tu televisión, vámonos a unos cortes comerciales. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. Colegas contadores, para lograr la transformación del gremio, pretendemos relanzar la cooperativa del contador, convertirlo en el banco de los contadores, modificar la ley 633 para convertirla en una ley moderna, hacer alianza con las universidades para capacitar a los contadores en áreas técnicas. Contador dominicano, llegó el momento de unirte a esta propuesta de desarrollo de nuestra profesión. Es hora de elegir y de hacerlo bien. Esperamos contar con tu apoyo. Somos contadores públicos autorizados. Este 18 de septiembre, vota 1 por una gestión transformadora.
Somos contadores en la modernidad. Como compromiso de deuda, señores, y le decíamos a ustedes que aquí teníamos a señor Basilio Sánchez, quien aspira al Instituto de Contadores Públicos Autorizados como plancha número 1 a su presidencia. Nosotros estamos aquí con él para que él nos exponga su alcance que tiene. Basilio, este espacio es tuyo, así que yo quiero que para adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que la oportunidad que tú nos das se la da al Instituto de Contadores. Gracias. Porque el instituto lo que necesita es oportunidad en los medios para poder proyectar sus planes, proyectar sus ideas y sus aportes a la sociedad. Sí. En el caso nuestro, nosotros esta vez estamos aspirando a dirigir la Junta Directiva Nacional del Instituto de Contadores. Y esto, diríamos, Santiago, que es la intención de dirigir el instituto. No ha sido más que el convencimiento de un recorrido que nosotros hemos hecho a nivel nacional con los colegas contadores y hemos conocido, hemos escuchado a los contadores y de ahí pues entonces es que hemos conformado un proyecto que debemos decirlo, es un proyecto que lo integran los contadores del país representados a través de sus diferentes estructuras. Yo de manera particular, Santiago, he estado involucrado en el instituto a través de diferentes comisiones técnicas. Ahora ocupo la posición de vicepresidente del instituto y en esa oportunidad hemos estado impartiendo charlas, conferencias, socializando con los colegas contadores a nivel nacional y también hemos tenido la oportunidad de estar participando en algunos eventos fuera del país, como es México, como es Colombia, estuvimos en la 6C de Colombia, estuvimos en Guatemala, en la cumbre de Guatemala, y todo eso, esa oportunidad han sido viable para nosotros poder hacer contactos con otros gremios hermanos. Y ya en el momento que nosotros seamos junta directiva, pues entonces tendremos esos gremios apoyándonos, asesorándonos en los temas que ellos han avanzado y nosotros no tanto. Entonces, eso nos ha permitido poder movernos a nivel de las regionales. Hay que decir, Santiago, el Instituto de Contadores es un instituto que es mucho más grande que lo que quizá a veces percibimos de él. El instituto, en adición a la Junta Nacional, está compuesto por 3 regionales: la regional este, la regional norte, la regional este y la regional sur. Y estas regionales entonces están compuestas por filiales. Nosotros tenemos en el instituto 18 filiales. Y quiero decirle a los colegas contadores que esas 18 filiales más sus 3 regionales son el proyecto Desarrollo Profesional, son la plancha 1. O sea que nosotros tenemos el respaldo de la estructura nacional del Instituto de Contadores. Y la plancha que compite con nosotros, que lo adversa a ustedes, que nos adversa, no tiene una representación a nivel nacional del instituto, porque lo que hizo fue conformar el instituto con 4 miembros de los 7 que establece el reglamento, porque los 3 son los regionales que aspiran. Entonces, ¿qué nosotros tenemos como proyecto? Nosotros hemos basado nuestro plan de gobierno en una ruta muy estratégica. Escúchame que te interrumpa, Isidro. ¿Tú sabes lo más hermoso del Instituto Dominicano de Contadores a nivel nacional? Es la disciplina que ustedes mantienen. Que aún adversándose uno con otro, mantienen la disciplina diferente a otros gremios que tienen cierto debate, cierto encontronazo y cierto pleito entre ellos mismos. Ustedes mantienen esa cordura. O sea, continúa. Santiago, mira, eso es debido a que en el instituto, primero el contador trabaja sobre un marco ético, un marco de respeto, somos compañeros. Yo felicito a las planchas que se animan a competir
porque el instituto es un órgano honorífico y lo único que nos mueve a aspirar al instituto es aportar a nuestra profesión, aportar a nuestro gremio. Y yo creo que de ahí es que, para que tú tengas una idea, por ejemplo, la plancha nuestra la compone, por ejemplo, el vicepresidente de la plancha nuestra es Luis Olivo. Luis Olivo es un técnico que es socio de una de las firmas de KPMG, por ejemplo. Nosotros en la Secretaría General, nosotros llevamos a Juanico Caraballo. Juanico Caraballo es un gremialista de toda la vida. Él representa, él es de Higüey y nos honra con que la Regional Este esté representada en nuestra plancha. Tenemos entonces en la tesorería al licenciado Pedro Arnó, otro gremialista del norte, toda la vida. El norte conoce a Pedro Arnó y sabe la entrega, que de hecho tiene COVID el hermano Arnó y se está recuperando, esperemos que siga, estamos orando para que todo siga bien. Entonces, en esa ruta, de ahí hemos diríamos, ayudado a que las regionales entonces integren 3 representantes regionales. En el norte, por ejemplo, está Danilo Batista, que va a ser el presidente regional y el vocal. Un buen contador. Un buen contador y un técnico con mucha experiencia. En el este nosotros tenemos a Nemencio Herrera, que es otro contador joven con una buena trayectoria. Y en el sur, el regional que va a ser vocal en nuestra junta es la licenciada Milagro Matos. O sea, son gremialistas, personas que están identificadas con el gremio, no de ahora, tienen toda su vida profesional al lado del gremio. Y de ahí es que nosotros hemos entonces configurado y conformado un programa de gestión que lo hemos estructurado en 6 ejes estratégicos, por una razón siguiente. ¿Cuáles son esos ejes estratégicos? Mira, nosotros entendemos que el primer eje debe ser colocar al Instituto de Contadores en un líder de opinión. O sea, el Instituto de Contadores debe de tener una línea estratégica para estar presente en los temas económicos, como bien tú mencionabas, en estas discusiones de leyes, donde impacta la sociedad, como decía el doctor, el instituto debe de estar presente, apoyando las buenas iniciativas. Y quiero adicionar a eso, que el instituto, Santiago, no es su junta directiva. El Instituto de Contadores son sus comisiones técnicas. Nuestra ley establece que el instituto tiene de manera lineal, por ley, el reglamento 2032 establece 11 comisiones técnicas. 11 comisiones técnicas. ¿Cuántas hay hoy día de esas 11 comisiones técnicas? Están las 11, pero también el reglamento le otorga a la Junta la facultad de designar otras comisiones especiales. Por ejemplo, porque los tiempos van evolucionando y como tú lo sabes, la vida es dinámica en todos los órdenes. Por ejemplo, ¿qué comisiones técnicas se adicionaron en las últimas 2 juntas? Una comisión de precio de transferencia, una comisión de prevención de lavado de activos, justamente sobre el tema que estamos hablando. ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, la DGI envía al instituto un proyecto o una norma para su opinión, entonces, ¿qué hace la Junta? Manda a esa comisión técnica a estudiarla y a opinarla. Por ejemplo. Entonces, tú le estás diciendo hoy día a la población que el instituto funciona como asesor de la DGI, pero en materia de opinión a lo que ella envía allá. Mira, y no solamente a la DGI, Santiago, la ley 633 establece que el Instituto de Contadores es un asesor del Estado Dominicano. Y ese error nosotros pretendemos encaminarlo con una buena relación con las entidades, porque recuerda que los gobiernos son autónomos, o sea, el Congreso es autónomo, o sea, ellos son entidades que tienen sus alcances. Nosotros como entidad lo que participamos como mecanismo de ayuda y acompañamiento. Por ejemplo, cuando se está eligiendo, por decir algo, los jueces de la Cámara de Cuentas, bueno, el instituto, en el plan que nosotros tenemos es que la comisión de Cámara de Congreso Nacional, esa comisión debe de estar presente. Y debía recomendar a los miembros, o si no, por lo menos tener un miembro allá. Ese es el rol de esa comisión de Congreso Nacional, o sea, porque de eso se trata. Cuando hay una discusión, por ejemplo, en cualquier ley que se vaya a aprobar, ahora mismo, por ejemplo, está en el Congreso
la modificación de la ley ¿De presupuesto? y a través de ella modificar la ley de transparencia y revalorización patrimonial, de ahora incluir una amnistía, que no hablamos de eso. Ahí el instituto debería de estar con la comisión de Congreso, por ejemplo, en la Junta nuestra, esa comisión estará ahí, o sea, viendo esa ley, diciéndole al Congreso, mire, lo que le conviene al Estado es esto, y lo que le conviene a los contribuyentes es esto. Que fuera de cámara, Braulio hablaba de eso, que me decía a mí, de que la modificación que se está haciendo ahora, que se va a adicionar una amnistía, debería estar el instituto ahí opinando sobre esa amnistía, porque son las personas expertas en esa materia. Así es. Ese es el error. Ese es el error. Yo creo en diríamos, en ese eje de convertir al instituto en un líder de opinión, ¿qué nosotros pretendemos para llegar ahí? El Instituto de Contadores tiene colegas que están en los medios, están en los periódicos, están en la televisión. Nosotros pretendemos que la Comisión de Relaciones Públicas y Vinculación con los Medios esté integrada por esos colegas y con asesores, periodistas, para ayudar al instituto a tener una presencia de aporte que sea beneficioso para la sociedad. Porque el instituto no solamente es un gremio de beneficiar a los contadores, es un gremio que debe de emitir sus opiniones que beneficien a la sociedad en su conjunto. Porque nosotros, por ejemplo, Santiago, cuando nosotros auditamos una empresa y esa empresa, por ejemplo, debe de tener un resultado que no es el resultado que quizá ese contribuyente o ese cliente quiera presentar a impuestos, el contador tiene la responsabilidad de decirle, mire, usted no se ganó 5, usted se ganó 20 y hay que pagar el 27% de eso. Ese es el error, porque yo creo que el instituto tiene una gran tarea y, por ejemplo, el otro eje es del fortalecimiento económico del instituto. En ese eje, Isidro, el fortalecimiento económico del instituto, ¿qué tú puedes decirme sobre la colegiatura? Mira, déjame decirte que el proyecto de colegiatura ya es una realidad, porque en la Junta 2016-2018 del licenciado Felipe Montero se iniciaron unas conversaciones con el Colegio Dominicano de Contadores, el CODOCON, que era el gremio con el cual el instituto tenía una diferencia para que esos proyectos de ley caminaran de manera efectiva. Ya con el Colegio de Contadores, son nuestros hermanos, ya no hay diferencia. En nuestra gestión, el año pasado, se aprobó ya el proyecto de ley a través de una asamblea de contadores y ahí estuvo presente el Colegio de Contadores. O sea, el proyecto de ley está listo, inclusive nosotros lo entregamos al Congreso, donde en ese proyecto de ley lo que se pretende es unificar el Colegio de Contadores y el Instituto de Contadores en una sola unidad, en una sola entidad. Y nuestros hermanos del Colegio de Contadores están de acuerdo en todo lo que establece, porque se discutió con ellos y ellos trabajaron en ese proyecto de ley. O sea, eso es una realidad. El otro tema, Santiago, es que nosotros pretendemos recuperar el sello del contador. Tú sabes que en cada declaración hay un sello de 100 pesos por cada 10 millones de pesos que se declara. ¿Qué ha pasado? Y es bueno decir esto, Santiago, por lo siguiente. Mira, cuando la DGI implementó los comprobantes fiscales, tú sabes que antes nosotros las declaraciones las presentábamos presencial, físicamente, ¿verdad? Claro que sí. Y ahí se compraba el sello y se contribuía con el instituto con esa obligación que establece la ley. Cuando la DGI tecnifica todo, por una diferencia que hubo en ese momento con el director de turno, el licenciado, el extinto Juan Hernández, no se atendió el tema de que el instituto pudiera, a través de ese mecanismo, participar para que recuperara o para que se cobrara el sello. Estamos hablando que del 2007 no se ha podido recuperar el tema del sello. Entonces tú estás diciendo que el instituto tiene más de miles y miles de millones en la DGI. Así es. Producto de ese sello que no se cobra. No recuperado así Cuando mismo. Cuando el colegio de abogados va a buscar su dinero siempre y una cuenta especial de que se lo depositan. Así es. Hay que decir, Santiago, nosotros manejamos una relación muy viable con el ingeniero Magín Díaz. Nos reunimos 3 veces discutiendo el mecanismo para restablecer eso. Se quedó, diríamos, en estudio el tema. Nosotros esperamos que con el nuevo director
nosotros entonces podamos sentarnos rápidamente, y es una responsabilidad de la próxima Junta poder retornar ese ingreso. Fíjate ahora mismo, Santiago, el instituto se mantiene de las cuotas, sobre todo de las firmas de contadores, porque hay que decir, o sea, el instituto cobra hasta ahora una cuota de 1.500 pesos anual. Entonces, la pregunta es, ¿qué grandes transformaciones pudiera hacer tú cobrando 1.500 pesos en una entidad? Porque tenemos, como contadores y personas que conocemos de economía, sabemos que las transformaciones solamente tú las puedes hacer si tú cuentas con una capacidad económica para hacerla, porque todo es con dinero. Entonces, una de las tareas, o la tarea A1 del instituto, es sentarse con la Dirección General de Impuestos Internos. Nosotros, de hecho, tenemos ya una propuesta de un desarrollo tecnológico para poder establecer a través de un mecanismo tecnológico la recuperación del sello. La cooperativa del contador, Santiago, es otro de los temas grandes y de nuestras aspiraciones, de tener una cooperativa que se pueda convertir en el banco del contador. Bueno, Isidro, te voy a decir algo. La televisión es lo más corto que hay, porque cuando estamos entre expertos, a nosotros el tiempo se nos va. Señores, aquí está Isidro, su plancha, una plancha... Basilio, porque Basilio, su plancha es una plancha bastante bien, una plancha que yo diría potable, que es potable, y nosotros esperamos de que en las elecciones sean la plancha ganadora. Así que le deseamos a todos ustedes, amigos televidentes, que tengan todo ese día, estén todos atentos a las votaciones, porque esas votaciones van a ser bastante reñidas. Y nada, decimos a Basilio, ¿qué mensaje usted tiene para los televidentes? Decirle a los amigos contadores que el 18 de septiembre nosotros tenemos un compromiso con la profesión, no con Basilio Sánchez, con la profesión, porque el hecho de nosotros ir a votar, sea por la plancha 1, sea por la plancha 2, nosotros estamos respaldando a nuestro gremio. Evidentemente, nosotros estamos haciendo un trabajo para que nosotros seamos la junta directiva que tenga la responsabilidad de dirigir el instituto en este bienio 2020-2022, y las transformaciones que nosotros debemos de hacer, eso es un compromiso que tenemos con todos los contadores. Así que, Braulio, usted como coproductor, despide el programa. Bueno, señoras y señores, nuestro programa Orientación Tributaria hoy domingo ha llegado a su final. Esperamos que todo el contenido que hayamos vertido en él sea de gran provecho para toda la sociedad. Pasen un feliz fin de semana.